estupefacción frente a palabras dichas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de haberse conocido el crimen de este joven que no solamente enlutó un hogar en Venezuela, sino que ha enlutado a todo el país, que está consternado frente a este hecho tan cruel y tan injustificado, que hoy en día pone contra la pared de la opinión internacional al gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver primero estas declaraciones de Nicolás Maduro con respecto a su versión en relación al crimen de Cliver Roa. Vamos a verlo. Hoy hubo un hecho que quiero condenar de violencia en el estado Táchira. Quiero transmitir mis condolencias a los padres de un joven muchacho que fue asesinado en un hecho de violencia. Toda la información preliminar de la investigación con testigos, planimetría de la policía científica dice que fue un hecho de violencia que se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas y estaban en actividades de protesta y de generación de violencia. Es la versión preliminar. Y en ese momento se produjo un hecho inverosímil, pues. Pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea. Dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras, y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho. Está establecido ya preliminarmente la verdad de lo que sucedió. Pero esto nos tiene que llamar a la reflexión. Basta de violencia, basta de violencia. Se lo digo a los grupos de la derecha, que envuelven en un abanico de odio y el estímulo y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia y les envenenan el alma de odio, de deseo de venganza, de muerte. Nosotros hemos visto videos que saca Zurda Conducta, que saca Cayendo y Corriendo. Ahí vimos el video que sacó Mario Silva. Bienvenido, Mario Silva, a la batalla mediática de ideas, compañero Mario. Ahí hemos visto videos que saca nuestro compañero Diosdado Cabello en Los Mazazos, camarada Diosdado. Como muchas veces estos muchachos que son captados por sectas, lo digo, son como sectas de la derecha. Las sectas de la derecha. ¿A qué secta se refería Nicolás Maduro en referencia a Cliver Roa? Vamos a ver la secta a la que se refería. El movimiento Scout. Vamos a ver las condolencias, ahí la tienen ustedes en pantalla, del movimiento Scout al que pertenecía este jovencito de 14 años. En la nota de condolencia, el movimiento Scout, la Organización Mundial del Movimiento Scout, dice lo siguiente: en nombre de todos los jóvenes, miembros de todos los grupos Scouts del país, Dirección Ejecutiva, Consejo Nacional, Consejo Consultivo, Directores Nacionales, personal del equipo operativo nacional, comisionados distritales, adultos, colaboradores y demás miembros de la Asociación de Scouts de Venezuela, nos unimos al duelo que nos embarga por el fallecimiento del joven Scout Cliver Roa. Nos unimos al duelo que embarga a sus padres, hermanos, familiares y amigos, sobre todo el grupo Scout Cipriano Castro de la región Táchira. Elevamos una plegaria al cielo por su partida al campamento eterno. Y después viene la oración que todos los Scouts no sabemos de memoria. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso y no esperar mayor recompensa que el saber que hago tu santa voluntad, así sea. Esa es la nota de condolencia de la Organización Scout de Venezuela y que desmiente, porque esta sería la secta a la que pertenecería este joven Cliver Roa, acusado por Nicolás Maduro de ejercer violencia y prácticamente de ser el responsable de su propia muerte. Precisamente por pertenecer a esta secta que se llaman los Scouts, es que Cliver Roa acudió
a atender, a ayudar a una joven que estaba herida, porque eso lo enseña el movimiento Scout. Eso está en la oración que yo les acabo de leer. Pero además, posteriormente, durante el programa vamos a ver imágenes del entierro donde acompañan y despiden a este joven venezolano, el movimiento, varios muchachos del movimiento, de sus compañeros del movimiento Scout Nacional. Pero hay un testimonio de una joven que estuvo presente en el momento en que este policía nacional bolivariano le da el tiro certero en la cabeza a Cliver Roa y lo asesina. Vamos a escuchar el testimonio de ella y ustedes, sin que haya más comentarios, simplemente saquen la conclusión de quién está diciendo la verdad. Resulta que había una muchacha de aquí de la universidad que tenía perdigones en la espalda y un chamo de Colón que estudia aquí en la uni se fue hasta allá, que es como a cuadra y media, como que a socorrerla y tal, y acaban de salir de clase los niños de ahí del Cervantes. Entonces uno de los niños se acercó a ayudar al muchacho de aquí de la uni a limpiarle la herida de los perdigones en la espalda a la muchacha. En eso el chamo se voltea, no el niño, el chamo se voltea y ve que hay un policía en la esquina y va y como que le hace señas hacia arriba a los demás para que los demás se bajen. Entonces el chamo le dice a la muchacha y al niño: corren que se vienen los tombos. El poco de gente que estaba por ahí le cerró todo el mundo las puertas, menos una señora que les abrió las puertas, y en ese momento el niño no pudo lograr entrar a la casa y se escondió debajo de un carro, pero los policías se dieron cuenta y lo sacaron debajo del carro y casi a quemarropa le metieron el tiro un poquito más arriba de la nuca, le entró por un lado y le salió por el otro, quedó ahí muerto. Entonces el chamo de aquí de la uni con la chama están llorando increíble, que se sienten culpables porque pudieron ayudar al niño y no lo hicieron, que lo pudieron agarrar o alzar para que corriera con ellos y no lo hicieron, que no sé qué, y bueno, ese es el cuento. Oyeron ustedes el testimonio de esta joven que estuvo presente, pero además, ante los hechos evidentes, bueno, la prensa internacional tuvo que rendirse. Es decir, cuando uno está frente a la primera página de los periódicos, cuando uno está en el noticiero y uno como periodista tiene que decidir con qué noticia se abre, cuál es el hecho que más conmueve o conmovería al lector o al televidente, pues definitivamente la noticia que más pesa es la que va en primera página, la noticia que más pesa es la que abre el noticiero. El mundo entero, periódicos del mundo entero abrieron hoy con la noticia del crimen cometido contra este muchachito venezolano. Vamos a ver algunas de esas primeras páginas. Ahí tienen ustedes la primera página del País de España. Muere un adolescente de un tiro en una protesta opositora en Venezuela. Eso es el País de España. Abrió su primera página con esto. El Mundo, Comercio, El Mundo: policía mata a estudiante de 14 años en protesta contra Maduro. Ocurrió en San Cristóbal. Infobae, Argentina: el grito desgarrador de la madre de Cliver Roa: alguien me va a devolver a mi hijo. Clarín, también de Argentina: Venezuela, matan a un chico de 14 años en una protesta contra Maduro. The Wall Street Journal publica la foto del joven que exigía a el gobernador del estado Táchira. Por cierto, hasta ahora no ha aparecido José Gregorio Villalma Mora que lo recibiera para hablar con él. El joven esta fotografía le ha dado la vuelta al mundo, además porque el joven se llenó el pecho con la sangre de Cliver Roa. Vamos a ver lo siguiente: Diario 2001, hervidero en Táchira. Periódico Sur dice: muere un joven de 14 años de un disparo en manifestación en Venezuela. Bueno, por supuesto que estas primeras páginas y lo que significó a nivel de opinión internacional el crimen de Cliver Roa está siendo considerado por el gobierno venezolano como parte de la conspiración para tumbarlo, etcétera. O sea, es que no es que al joven lo mataron, lo mató un policía nacional bolivariano. No, es que hay una campaña para tumbar al gobierno de Venezuela. Vamos a ver las declaraciones de Delcy Rodríguez, que es la ministra de Información del gobierno de Nicolás Maduro.
Ella dice en su Twitter el día de hoy: esta arremetida mediática internacional tiene un solo fin: justificar el intervencionismo planificado por sus amos imperiales contra Venezuela. Eso quiere decir que todos los jefes de redacción, los editores a nivel mundial ayer se pusieron de acuerdo para esta arremetida mediática internacional. Se pusieron de acuerdo con los imperios para titular así en primera página, para abrir los noticieros de cada uno de los países con esta noticia. Se pusieron de acuerdo con el imperio para hacer esto, para tomar en cuenta esta noticia como la más importante, y detrás de esto está que el imperio va a invadir Venezuela. Esa es la respuesta que el gobierno venezolano le ha dado a esta familia que hoy llora a su hijo que cayó ayer muerto por la responsabilidad no solamente de quien disparó, que es este funcionario de apellido Mora de la Policía Nacional Bolivariana. Es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del ministro de la Defensa, del gobernador del estado Táchira, que hasta ahora, por cierto, que tiene hijos que no distan mucho de la edad de este jovencito venezolano que ayer cayó muerto. No ha dado la cara José Gregorio Bielma Mora hasta ahora. Y tal como lo dijo ayer nuestro entrevistado, el joven dirigente de la Universidad de los Andes que tuvimos ayer aquí en el programa, hoy salieron los jóvenes en Venezuela, salió toda Venezuela a protestar. De eso vamos a hablar al regreso, y vamos a estar aquí en el estudio con una víctima más de la persecución política en Venezuela, porque es Rairín Baduel, la hija del general Baduel y hermana de Raúl Emilio Baduel, ambos presos políticos en Venezuela. Y vamos a ver algunas imágenes de las protestas del día de hoy, del velorio y entierro de Cliver Roa. Pero ustedes van a tener más detalles de esto en Doral News con María Fernanda Silva en el siguiente programa a las 9 de la noche. Vamos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, si algo he visto yo es la lucha que estos hijos de Raúl Isaías Baduel, sobre todo las mujeres, las hijas, han llevado adelante para denunciar el caso tanto de tu papá como de tu hermano, pero además para acompañarlos, porque ese es el tema de los presos políticos, que no están presos ellos nada más, sino que toda la familia cae presa. Un poco eso quiero conversar contigo, Rairín, el día de hoy. Estábamos conversando antes del programa y yo te preguntaba cómo te dividías, porque es tu hermanito el que está preso, pero además es tu papá. ¿Cómo haces, por ejemplo, para visitarlo? Bueno, dedico desde hace más de 6 años, hace 6 años más o menos. Ya mi papá va a tener 6 años preso en abril de este año. Y bueno, hasta hace un año dedicaba mi tiempo de fin de semana para ir a visitar a mi papá todos los sábados. Y hace prácticamente un año para acá, el 21 de marzo, Dios quiera no se cumpla, pero cumpliría mi hermano un año preso. Entonces dedico los sábados a ir a donde mi papá y los domingos a visitar a mi hermano. O sea que me divido entre Tocuyito y Ramo Verde. Y ha sido bien difícil. ¿Qué sientes cuando, porque estaba leyendo un poco, anuncié que tú ibas a estar aquí en el programa, y siempre hay quienes resienten el papel que tu papá, que el general Baduel ocupó no solamente en el gobierno de Hugo Chávez, sino en aquel regreso el 11 de abril del 2002, y hay muchos que responsabilizan a tu papá por lo que estamos viviendo. O sea, cada vez que pasa algo dicen, si Baduel no hubiera actuado de esta manera, no estaríamos todavía en esto. ¿Qué sientes tú como hija o qué piensas tú de eso? Bueno, pienso que debemos dejar de tener memoria selectiva, que si bien es cierto mi papá jugó un papel fundamental el 11 de abril en la vuelta no solo de Hugo Chávez, es más bien en el rescate del hilo constitucional, porque debemos recordar que no solamente se destituyó a Chávez como presidente, se destituyeron todos los poderes legítimamente constituidos en el país hasta ese entonces, la Asamblea Nacional, gobernadores, todo. Entonces yo diría, como hemos dicho muchas veces mis hermanos, inclusive mi padre, pues bueno, pásenme la factura completa, pues. Si vamos a culpar a mi padre por el retorno de Hugo Chávez, deberíamos entonces también culparlo por el retorno de Capriles, por el retorno de todos los diputados de la Asamblea Nacional.
Eso es un buen punto, porque además yo he sido una de las grandes críticas de tu papá y tú lo sabes, pero al mismo tiempo quiero profundamente a Raúl Emilio, que es su hijo, porque he visto cómo ha salido a la calle a pelear, pero a pelear pacíficamente lo que él siente como todo joven venezolano, que es su derecho, que es, así es. Y el derecho de que su papá tenga un juicio justo. Aquí hemos conversado muchas veces, yo en numerosas oportunidades como Marmora Tosta, que es su abogado, y sabemos que se le están violando los derechos al general Baduel y que se están violando sus derechos humanos, pero además el derecho a la defensa, que ya debería estar en libertad y no está. Y vienen y pasan todos los días estas cosas y han ejercido sobre tu hermano. Ahí tienen algunas imágenes de los traslados que le han hecho a Raúl Emilio. Sobre tu hermano hay como es como una especie de venganza o de advertencia a tu papá de que mira, tenemos a tu hijo aquí en esta otra cárcel y cualquier cosa le puede pasar, así que quédate tranquilo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. El tema de la detención de mi hermano, más allá de todo el tema político y en definitiva la negativa del gobierno a que pueda el ciudadano común salir a protestar su descontento con la situación del país, más allá de eso hay un 14 años y estoy pasmada con la noticia de este joven. O sea, me parece increíble que eso esté sucediendo en nuestro país, pero más allá de amedrentarnos a nosotros como familia, es una manera de amedrentar a la sociedad en general. Tu hermano ha sufrido torturas, también lo hemos reportado, incluso le quemaron en una oportunidad los genitales. Sí. Yo me imagino lo que tú sientes cuando te enteras de estas cosas, pero ¿qué siente tu papá cuando se entera de que le está pasando esto a Raúl Emilio? ¿Tú has visto que tu papá en algún momento ha desfallecido o tu papá ha tenido deseos simplemente como de retirarse de esta lucha, porque él sigue luchando desde la cárcel de Ramo Verde, por lo que le están haciendo a Raúl Emilio? No, al contrario. Al contrario, si alguien en nuestra familia es pilar fundamental de fortaleza, de perseverancia, de fe, ha sido mi padre. Yo digo que muchas veces yo voy allá tratando de dar a lo mejor un aliento, un consuelo, y resulta que salgo siendo yo la que recibe el aliento, el consuelo, la fuerza, el ánimo de mi padre. Ahora, tu papá es el coco del gobierno, porque basta que un oficial, aunque sea retirado, visite a tu papá para que sea perseguido, acusado de golpista. Por cierto, aquí hay varios asilados por esa razón. Gente que ha sido hasta brutalmente golpeada. Sí. El caso del general Lozada, que fue también torturado. ¿Es verdad que tu papá es el coco? O sea, ¿tu papá anda en algo contra el gobierno? ¿En qué anda tu papá? Al parecer es el coco. Yo no sé qué podrá pensar el gobierno que es andar en algo contra el gobierno. Si andar en algo contra el gobierno es denunciar las cosas incorrectas que se están haciendo, es dar tu opinión sin miedo, es decir lo que no está bien, es alertar al país, es alertar a la comunidad, pues entonces en eso será en lo que anda mi papá. Y definitivamente es el coco, porque tiene una restricción que no está escrita en ninguna parte, no está oficialmente hecha, pero tiene una restricción de visita por parte de sus compañeros de las Fuerzas Armadas. ¿No lo pueden visitar aunque sean oficiales retirados? No. Tiene alrededor de un año que no le permiten el acceso a oficiales, compañeros superiores o subalternos a la visita. 6 años preso. ¿Cómo es un día de visita a tu papá? Porque yo creo que eso hay que explicárselo a la gente. Así como ayer, por ejemplo. El resto de las visitas. En estos días de verdad se han recrudecido las visitas, no entiendo la razón. ¿Algo le pasó a tu hermana Andreina en una de las visitas? Sí, yo no sé realmente qué pasa, cuál es la situación por la que ahora las visitas, las requisas son a la entrada y a la salida. O sea, no entiendo por qué te tienen que requisar al salir, como que...
Bueno, ¿Qué es lo salir que es porque buscan? se llevan un mensaje escrito de tu papá, se llevan una grabación, que es a lo que ellos le temen, la verdad. Dime una cosa, Rairín, hoy era el juicio de tu hermano y no se efectuó. A mí me extrañaba que lo fueran a trasladar hoy, ¿no? Porque además cada que lo trasladan, ese muchacho pega un grito, grita viva Venezuela, la libertad, etcétera, y eso da su mensaje. Tendrán que trasladarlo con algo en la boca para que no hable. Que hoy no lo trasladaron, hoy no hubo juicio. No lo trasladaron, de hecho le salió a resguardo, tuvimos información de que él salió a resguardo para que se efectuara el traslado, que es cuando te sacan de la celda y te llevan al medio de transporte, la perrera, el autobús, el sitio en el que te trasladan, o sea, el vehículo en el que te trasladan al tribunal. Y allí estuvo mi hermano alrededor de 2 horas esperando el traslado. Y como a eso de las 10 de la mañana, la audiencia debía ser a las 11 de la mañana, le notificaron que la juez se había comunicado con el penal y que no iban a ser trasladados, que había sido suspendida la audiencia. Bueno, sin ninguna razón. Y sigue el martirio. Sí. Vamos a ir a un corte, al regreso continuamos hablando con Rairín Maduel y al regreso les doy el resultado de cómo fue ese juicio a los militares que iban a dar el golpe hace un año, no a los de ahorita, sino a los que iban a dar el golpe hace un año que hoy fueron a juicio. Al regreso les cuento el resultado del juicio el día de hoy. Rairín Maduel está con nosotros, hija de preso político, hermana de preso político del general Raúl Isaías Baduel y de Raúl Emilio Baduel, ambos presos por simplemente estar en contra del gobierno y de tener sus propias ideas. Presos políticos. Las mujeres de los presos políticos, hijas, hermanas, esposas, han dado un ejemplo, Rairín, de que son indetenibles, de que son incansables. Y yo creo que este gobierno no se esperaba, el gobierno de Nicolás Maduro, el de Chávez, no esperaban que esto iba a ser así. Así es, Patricia. Han sido compañeras incansables. Y hoy una mujer venezolana está atravesando por el momento más duro que puede vivir una mujer. Rairín acaba de decir, es madre de ¿cuántos hijos tiene? 3 hijos, uno de ellos de 14 años. Las que somos madres sabemos lo que esto significa y yo creo que todo el mundo puede entender la dimensión del dolor de perder a un hijo. La madre de Cliver Roa hoy enterró a su muchacho, hoy lloró, sufrió. Ahí tenemos las imágenes de los Scouts, por cierto, acompañando el féretro con la bandera de los Scouts. Por cierto, que la situación en Venezuela ha hecho que cambie el eslogan de los Scouts, que era siempre listo. Ahora el eslogan es más Scouts, menos violencia. Eso es lo que dice ahora el eslogan de los Scouts, me imagino que es en Venezuela. Ahí tienen ustedes las imágenes de los Scouts acompañando a su compañero caído el día de ayer. Tienen ustedes imágenes de la funeraria donde fue velado el multitudinario entierro. Ahí están introduciendo la urna en el vehículo y ven ustedes a la madre, unas imágenes de verdad que son muy dolorosas. Yo creo que ningún venezolano ha podido dormir bien desde ayer. Esta situación ¿qué piensas tú de esto, Rairín? ¿Cómo te sientes tú con respecto a esto? Comentábamos que a lo mejor es mejor que tu hermano esté preso, porque está seguro, porque si no estaría en la calle en esto, estaría en la calle protestando, estaría en la calle exigiendo. Es así porque así somos, porque así nos han inculcado esos valores y dolores, no hay quien pueda compensar ese dolor y esa triste llanto de esa madre. Vamos a ver, no sé si tienen más imágenes del entierro, pero hay un video donde ella le habla directamente a Nicolás Maduro. Estos son algunas de las protestas. Ustedes en el siguiente programa, en Doral News, con María Fernanda Silva, hoy van a tener testimonios directos de periodistas en Mérida. Creo que va a estar Leo León con ellas para relatar lo que pasó en Mérida específicamente. Vamos a ver el video de esta madre venezolana que está pasando por el peor momento de su vida el día de hoy. Solamente lo que tiene que reinar es el amor de Dios, Señor. Por lo que más quiera, señor presidente, usted es padre. Mi hijo solamente tenía ya 12 años y pasaba por ahí. Yo se lo pido de todo corazón. Venezuela es una Venezuela de amor, una Venezuela de paz. Y hoy por hoy nos estamos matando a inocentes.
Yo hablo por todas esas mujeres que no le dieron la oportunidad porque sus hijos se los esconden, creyendo que es el AMPA y no. Son policías, señores. Hoy fue mi hijo. Y le pido a Dios de todo corazón, señor presidente, ame más a Dios y se va a dar cuenta que Venezuela va a ser otra. El juez y después Ley Roa. Mientras tengamos mesada sobre derechos humanos en Venezuela, UA no decimos nada. Ahí tienen ustedes las imágenes de Dilma Rousseff, de Evo Morales, de... ¿Este quién es? Pero lo pintaron feo, porque además él es muy buen mozo. Ahí se peló Pinilla, que es el caricaturista, y por supuesto la Cristina Kirchner. Vamos a ver la siguiente caricatura. Lápices contra balas, eso es lo que hemos visto hasta ahora, lo que vimos hoy en esta jornada de protestas en Venezuela. Lápices contra balas. Esto además tiene mucho que ver con la jornada del día de hoy. Vamos a ver la siguiente caricatura, tenemos otra. Solo nos falta la patria y el socialismo, porque lo otro, que es la muerte, ahí lo tienen ustedes. Y tenemos una más, vamos a verla. Esta también es de Edo. Vamos a ver la siguiente caricatura. Democracia. Ahí tienen ustedes a los efectivos militares con los ojos de Hugo Chávez. Por cierto, que una de las cosas que les tengo guardaditas para los próximos programas es de dónde salió la idea de esos ojitos. Yo les voy a contar en próximos programas de dónde salió la idea, que no es nada sana la idea, ni nada que tenga relación con la paz, para que ustedes sepan. Con esa caricatura de Pinilla me despido hasta el siguiente segmento, donde vamos a tener a Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional. Ayer lo amenazaron de que lo van a meter preso porque publicó el famoso documento de la transición. Ya volvemos con Miguel Enrique Otero desde Caracas. Otero, buenas noches, Miguel Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muy bien. Bienvenido a Dora News TV, que está hacia tu casa. Cuando quieras, aquí estamos para que te expreses. Te lo agradezco mucho, porque cada día es más difícil expresarse en Venezuela. Así es. Miguel Enrique, bueno, quise entrevistarte porque ayer, entre las cosas que se debatió en la Asamblea Nacional, está que te van a meter preso porque el Nacional publicó el famoso documento de la transición. Entonces es así como el cuento de vender el sofá cuando la mujer te fue infiel en ese sofá, ¿no? Es algo así, no es el mensaje, sino el mensajero al que hay que matar. ¿Qué situación hay específicamente con eso? Bueno, la verdad es que eso fue una moción de unos grupos de comunicadores revolucionarios que hicieron esa propuesta de investigar no solamente a las personas que firmaron, sino también al editor del periódico donde salió la publicidad, que era el remitido. Pero eso de ahí a que realmente eso pase a una cosa penal verdadera, pasa mucho tiempo, no es tan sencillo. Y es una moción que la aprueban en el medio de este lío, pero lo que pasa es que hasta ahora hay 40.000 personas que han firmado ese documento y además mañana vamos a publicar algo que es espectacular, que es un documento exactamente igual a este del MBR 200 hecho en 1992, donde lo firman Hugo Chávez, Diosdado Cabello, exactamente, pidiendo la renuncia del presidente y hablando de la transición y todos los elementos de la transición. O sea, esto no es una cosa novedosa, pues ha tenido ya su historia de este tipo de documentos. Miguel Enrique, el Nacional sobrevive y sobrevive bien en el sentido de que ustedes están dando la batalla de verdad, están haciendo cosas como esa que vas a publicar mañana, que me parece fabulosa, porque además es ponerlos contra su propia realidad. Y bueno, yo quiero que compartas un poco con nosotros, además el público de aquí del sur de la Florida, qué difícil debe ser en este momento hacer lo que el Nacional está haciendo, porque las presiones son, bueno, expresiones impuestas por gobiernos dictatoriales, definitivamente. Bueno, ellos han ido logrando su meta de hegemonía comunicacional, que está en el Plan de la Patria, que no es sino ir reduciendo al mínimo el periodismo independiente, y han logrado a través de 1000 mecanismos, entre ellos pues la autocensura,
la represión, el cierre de estaciones de radio, de televisión, la compra de medios, todos esos dispositivos que ellos diseñaron, el amedrentamiento, la apertura de procedimientos, la represión administrativa, bueno, todos esos elementos, bueno, han ido reduciendo el periodismo independiente a unos rincones, donde nosotros tenemos el problema del papel, que no nos dan divisas para comprar papel, y esta fundación Maneiro tampoco nos vende papel, y así pues los que sobreviven precariamente en un espacio que ellos permiten que lo tengamos, pero que uno no sabe hasta cuándo lo vamos a tener. Miguel Enrique, vamos a hablar de la situación del país. Este hecho tan doloroso que ocurrió con este muchachito de 14 años, ¿tú crees que logre cambiar las cosas? Porque hoy vimos, y tú como editor de un periódico te tienes que haber dado cuenta que comunicacionalmente esto ha sido monstruoso a nivel internacional, el tema, la noticia de este joven, de este muchachito que mataron ayer. ¿Tú crees que esto cambia las cosas de alguna manera en Venezuela, que force a la salida a esta gente? Bueno, todas estas cosas que están pasando cada día configuran un cuadro insoportable para el gobierno. De hecho, han tenido que aumentar la represión. Hoy hay 3 muchachos heridos de bala en Mérida, que suman al de ayer. Y esto, si le sumamos la crisis económica, que es consecuencia de las malas políticas del régimen, bueno, entonces la crisis política más la crisis económica es un régimen que se tambalea, porque tiene una popularidad que se reduce a cifras pequeñísimas, y que tiene una resistencia del venezolano gigantesca. Claro, hay un problema de pasividad, hay un problema de miedo, porque estos regímenes se basan y controlan a la población a través del miedo. Así lo han hecho todos los dictadores tradicionales. Sin embargo, en un momento determinado, pues la gente se les revela. Cuando se les revela el colectivo, tienen que salir corriendo, y salen corriendo a pesar de todas las barbuconadas que ellos dicen todos los días. Hay miedo y el gobierno se tambalea, pero no termina de pasar nada, Miguel Enrique. Y a nivel económico, claro, este gobierno se ha sostenido por el dinero que ha tenido. Estamos hablando del gobierno de Hugo Chávez para acá, pero todavía hay dinero para esto, para seguirse sosteniendo, a pesar de que tienen a la mayoría del país en contra. Bueno, es un modelo primero un modelo anacrónico, donde ningún país del mundo establece un modelo como este. Es un modelo que se ha basado en la repartición de la renta petrolera, que ha ido aumentando $10 el barril durante 10, 12 años, pero cuando eso se convierte en una cosa que se estabiliza el precio del barril y más bien desciende a los niveles actuales, hace una crisis terrible, porque dentro del desarrollo de ese modelo ellos desbarataron el aparato productivo venezolano en su intención permanente de guerrear y golpear al sector privado. Entonces, hoy en día tenemos a un país que depende de la dádiva, pero de una dádiva que está sujeta al crecimiento del dólar petrolero, y eso pues se ha venido al foso. Entonces no pueden pedir prestado porque ya nadie les presta, y vemos como consecuencia de eso un desabastecimiento terrible y una inflación que es la mayor inflación del mundo, que no es sino la reducción del poder adquisitivo de los venezolanos. ¿Están ellos, el chavismo, aglutinados frente a esta crisis? ¿Están unidos realmente, o si hay un resquebrajamiento de las bases del chavismo? Bueno, el régimen arriba se une a mucha gente que tiene el imaginario de que Diosdado Cabello le va a dar un golpe a Maduro y se va a quedar con el poder. Yo no creo eso, el régimen es uno solo. Yo creo que ellos están fuertes, digamos, internamente como un régimen. Lo que pierden es la gente se les va, la gente ya no los quiere. O sea, el chavista tradicional ya no quiere saber nada de ellos, ya no quiere votar por ellos, ya no quiere salir a la calle a defender la revolución con la misma vehemencia que lo decían y lo hacían hace unos años. Ellos están en su peor momento, están aislados, con la peor popularidad y con un país que se les viene encima. ¿Qué significa el regreso de Mario Silva a la hojilla, al Canal 8? Bueno, la verdad, él se fue con los problemas internos de ellos y el tema de Diosdado Cabello, pero bueno, quizás están equilibrando los poderes hoy en día, y entre Maduro y Diosdado Cabello, y traen otra vez a Mario Silva, porque si nos recordamos, lo de Mario Silva con Diosdado Cabello fue terrible, y por eso lo sacaron, y ahora regresa. Eso es pérdida de poder para Diosdado Cabello.
¿Cómo está, y con esto termino porque ya tengo que entregar el programa, cómo está la oposición frente a todo esto? ¿Tú crees que haya posibilidades de que llegue un momento en que se pongan de acuerdo? Bueno, la oposición por todos estos temas de protagonismo básicamente, porque no tienen diferencias ideológicas. Yo siempre digo que si tú tomas todos los dirigentes de la oposición y los sientas en una mesa y traes un periodista vietnamita y le dices, tú interroga a todos estos dirigentes y dime cuáles son de izquierda, cuáles son de derecha, cuáles son de un partido, cuáles son de otro. El tipo va a decir, no, me trajiste pura gente del mismo partido, porque todos piensan igual. Entonces no hay diferencias ideológicas. Hay diferencias en cuanto a cosas que son de forma, que es que unos dicen que hay que salir del gobierno rápido, otros más lento, pero en la práctica es el pensamiento del modelo de país, de la propuesta de país que ellos tienen es la misma. O sea, el día que esta gente se una en una especie de junta patriótica o un frente amplio o un frente unido, las cosas van a cambiar, pero se necesita que maduren realmente y puedan unirse en ese frente ante la crisis espantosa que vive Venezuela. ¿Cómo ves la convocatoria para la marcha el sábado que viene? Bueno, las convocatorias han tenido menos fuerza que en otra época. Yo creo que esta va a tener más fuerza, pero siempre eso está sujeto a que la convoquen a todos los sectores de la oposición. Muchísimas gracias, Miguel Enrique, y te repito, estamos a la orden aquí. Cuando necesites enviar un mensaje, para eso estamos nosotros aquí en Doral News TV. Gracias. Gracias, Patricia. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, escucharon ustedes Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional. Me despido hasta mañana. Sigan con María Fernanda Silva en